Bienvenidos, bienvenidas sean a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y revueltas en las redes sociales, en las revistas y en todos los rincones donde se hable de farándula turca: la separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé. Un tema delicado, un tema que ha entristecido a muchos fans que adoraban a esta pareja icónica. Desde que saltó la noticia, las especulaciones no han parado. Rumores, teorías conspirativas, fuentes anónimas, un verdadero torbellino de información, mucha de ella contradictoria y confusa. Así que hoy, vamos a intentar desentrañar este misterio, a separar la verdad de la ficción y a analizar las posibles causas que llevaron a esta ruptura que sin duda, ha impactado a muchos. Antes de empezar, quiero recordarles que la información que vamos a compartir hoy está basada en investigaciones, reportes de medios turcos y análisis de la situación. No tenemos la verdad absoluta, pero sí vamos a presentarles las diferentes perspectivas y los datos más relevantes para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión. Y por supuesto los invito a que dejen sus comentarios y teorías al final del vídeo. Y hablando de eso, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad de amantes del drama y el romance turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Burak y Neslihan parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes y talentosos actores, ambos con un carisma arrollador, se conocieron en el set de la serie Kara Sevda. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personajes Kemal y Nihan vivieron una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, y esa misma pasión, al parecer, se trasladó a la vida real. En 2016, después de un noviazgo que mantuvo a los fans en vilo, Burak y Neslihan se casaron en una ceremonia de ensueño, rodeados de familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, y la pareja se convirtió en un referente de amor y felicidad. Se les veía radiantes, enamorados y listos para construir un futuro juntos. El vestido de Neslihan, un diseño espectacular con encaje y detalles florales, se convirtió en un símbolo de la elegancia y el buen gusto. Burak, vestido con un traje impecable, no podía ocultar la felicidad en su rostro. Era, sin duda, la boda del año en Turquía. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía marchar viento en popa. Burak y Neslihan se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían momentos especiales en redes sociales y se mostraban como una pareja sólida y unida. Los viajes románticos, las cenas íntimas y las declaraciones de amor públicas eran la norma. Se convirtieron en la pareja ideal para muchas marcas, protagonizando campañas publicitarias juntos y consolidando aún más su imagen como un dúo invencible. En 2019 dieron la bienvenida a su hijo Karan, lo que parecía fortalecer aún más su vínculo. La imagen que proyectaban era la de una familia perfecta. El nacimiento de Karan fue un evento mediático, con revistas y programas de televisión compitiendo por la primera foto del bebé. Los fans celebraron la llegada del pequeño, que se convirtió instantáneamente en una celebridad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras y las sonrisas públicas, las cosas podrían no ser tan idílicas. Los rumores de crisis comenzaron a surgir a principios de 2023, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertas indirectas en redes sociales. Los más observadores notaron que las publicaciones en Instagram, antes repletas de fotos de la pareja, se volvieron escasas y, en algunos casos, parecían distantes. Aunque ambos negaron las especulaciones en su momento, emitiendo comunicados oficiales en los que aseguraban que todo estaba bien, la semilla de la duda ya estaba plantada. Los fans, con su sexto sentido, comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Los comentarios en redes sociales se llenaron de preguntas y teorías, y los medios de comunicación comenzaron a investigar más a fondo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué llevó a esta pareja, aparentemente perfecta, a tomar caminos separados? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles causas. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes y con información contradictoria. Pero vamos a intentarlo. Una de las teorías más extendidas es la de las diferencias irreconciliables.
Según fuentes cercanas a la pareja, Burak y Neslihan tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación y sus carreras. Burak, al parecer, estaba más enfocado en proyectos cinematográficos y en su imagen como galán de telenovelas, un papel que le había dado fama internacional. Se dice que buscaba proyectos que le permitieran consolidarse como una estrella de cine, siguiendo los pasos de otros actores turcos que habían triunfado en Hollywood. Mientras que Neslihan buscaba roles más desafiantes y proyectos que le permitieran explorar su faceta como actriz dramática. Se rumorea que rechazó varias ofertas de telenovelas románticas para poder enfocarse en proyectos más independientes y arriesgados, lo que generó tensiones con Burak, que prefería la seguridad y la popularidad que le brindaban los melodramas. Estas diferencias en sus ambiciones profesionales podrían haber generado tensiones y roces en la relación, creando una brecha cada vez mayor entre ellos. Otra posible causa, que también ha sido ampliamente comentada, es la presión mediática. Burak y Neslihan eran constantemente asediados por la prensa y los paparazzi, lo que podría haber afectado su privacidad y su bienestar emocional. Imaginen vivir bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra analizada y juzgada por millones de personas. La constante exposición pública a los rumores y las especulaciones pueden ser extremadamente desgastantes para cualquier relación, y más aún para una pareja tan mediática como ellos. Se dice que ambos sufrían de ansiedad y estrés debido a la constante persecución de los paparazzi, lo que afectó su relación y su calidad de vida. Incluso llegaron a contratar guardaespaldas para proteger su privacidad, pero la presión era constante. Además, algunos medios turcos han sugerido que podría haber habido terceros involucrados en la ruptura. Rumores de infidelidades por parte de ambos actores han circulado en las redes sociales, aunque ninguno de ellos ha confirmado ni desmentido estas acusaciones. Algunos tabloides han publicado fotos borrosas de Burak con otras mujeres, y se ha rumoreado que Neslihan tuvo una relación cercana con un compañero de reparto. Sin embargo, es importante tomar estas informaciones con pinzas, ya que suelen ser difíciles de verificar y podrían ser simplemente producto de la especulación y el chisme. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son moneda corriente y muchas veces se utilizan para generar controversia y aumentar la popularidad de los involucrados. También se ha hablado mucho de la influencia de las familias en la relación. Tanto Burak como Neslihan tienen familias muy unidas y tradicionales, y al parecer, las expectativas y presiones familiares podrían haber jugado un papel importante en la ruptura. Se dice que ambas familias tenían opiniones diferentes sobre cómo debían vivir su vida Burak y Neslihan, y esto podría haber generado conflictos y tensiones en la pareja. Por ejemplo, se rumorea que la familia de Burak quería que Neslihan se dedicara más a la crianza de su hijo, y que redujera su ritmo de trabajo, mientras que la familia de Neslihan la apoyaba en su ambición de seguir creciendo como actriz. Estas diferencias de opinión podrían haber generado fricciones entre las familias y, por ende, en la relación de Burak y Neslihan. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la del desgaste natural de la relación. Después de varios años juntos, es posible que la pasión y el enamoramiento inicial hayan disminuido, y que la pareja no haya sabido cómo adaptarse a los cambios y mantener la chispa viva. La rutina, el estrés del trabajo y las responsabilidades familiares pueden pasar factura a cualquier relación, y es posible que Burak y Neslihan no hayan logrado superar estos obstáculos. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que ya no tenían tanto en común y que sus caminos se estaban separando. El amor, como todo en la vida, evoluciona y se transforma, y a veces, esa transformación puede llevar a la separación. Pero no podemos descartar la posibilidad de que simplemente ya no se amaran. A veces el amor se acaba sin importar cuánto lo intentemos. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que antes funcionaba puede dejar de hacerlo. Es una realidad triste pero inevitable, y es posible que Burak y Neslihan hayan llegado a la conclusión de que ya no eran felices juntos y que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que eran más felices por separado que juntos. Y eso, aunque doloroso, es una decisión valiente y respetable. Independientemente de la causa o las causas reales de la ruptura, lo cierto es que la separación de Burak y Neslihan ha sido un duro golpe para sus fans. Muchos admiradores de la pareja se sienten decepcionados y tristes al ver cómo se desmorona una relación que parecía tan sólida y prometedora. Los clubs de fans en todo el mundo han expresado su tristeza y su apoyo a ambos actores. Se han organizado campañas en redes sociales para enviarles mensajes de ánimo y para recordar los momentos felices que compartieron.
Sin embargo, es importante recordar que Burak y Neslihan son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, incluso si eso significa separarse. Y aunque su ruptura nos entristezca, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros caminos. No debemos juzgarlos ni criticarlos, sino simplemente aceptar que su relación llegó a su fin y que ambos merecen encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Además, debemos tener en cuenta que la vida continúa. Tanto Burak como Neslihan son talentosos y exitosos en sus carreras, y seguramente seguirán cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, quién sabe qué les depara el futuro. Tal vez encuentren el amor nuevamente, tal vez no. Lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlos en sus decisiones y celebrar sus logros, tanto personales como profesionales. Y para finalizar este análisis, es importante recordar que la información que hemos compartido hoy es solo una aproximación a la realidad. Nadie excepto Burak y Neslihan conoce la verdad absoluta sobre su ruptura. Por lo tanto, debemos evitar caer en especulaciones y juicios de valor, y simplemente aceptar su decisión con respeto y comprensión. Recordemos que detrás de las celebridades hay personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Hemos explorado las posibles razones detrás de la separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, desde diferencias profesionales y presión mediática hasta rumores de infidelidad y desgaste natural de la relación. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, esperamos haberles brindado una perspectiva más clara y completa sobre este tema que ha generado tanta controversia. Y recuerden, la vida es un drama, pero también está llena de esperanza y de nuevas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden llegar a su fin. Lo importante es aprender a aceptar los cambios y a desear lo mejor para los demás. Y no olviden que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Burak y Neslihan? ¿Les sorprendió su separación? ¿Tienen alguna teoría o información adicional que quieran compartir? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima, y que tengan un excelente día. Y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Adiós.